Hoy ya estamos en día, hoy es jueves, sí, cabal jueves, 10 de julio 2025. Le estamos dando la más cordial bienvenida a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal está? Esperamos que muy bien, ya más tranquila, más tranquilo, guardando la calma, ¿verdad? Por esos movimientos telúricos que generaron dos placas, una ubicada en Jalpatagua y que aún nos sigue, pues, sacudiendo por algunos periodos de tiempo y esto va a tardar, pues no se sabe cuánto. Pero de eso les hablamos ayer precisamente. El día de hoy les voy a hablar sobre otra gran preocupación que en lo personal tenemos muchos guatemaltecos y no es precisamente de movimientos telúricos, sino de movimientos financieros. Fíjese usted, bueno, este tema hay que verlo como un vaso. Vamos a poner un vaso aquí, a la mitad. Un vaso con agua, pero a la mitad. Porque cada uno obviamente tendrá su percepción, su análisis, su visión de lo que vamos a conversar. A mí en lo personal el tema me molesta, se los digo honestamente, me molesta, porque vamos a hablar del presupuesto. Para el año entrante, el actual gobierno de la República del presidente Bernardo Arévalo proyecta, porque es un proyecto, tiene hasta el mes de septiembre para afinarlo, un presupuesto de 162,000 millones de quetzales. Sí, lo dije bien. 162,000 millones de quetzales. El actual ronda en los 155,000 millones de quetzales. Y la preocupación radica, bueno, y hay que aclararlo, ¿verdad? No solamente este gobierno es corresponsable, sino los gobiernos anteriores. Porque si nos vamos 10, 15, 20 años atrás, dígame usted, guatemalteco o guatemalteca, ¿en qué hemos mejorado? ¿Cuántas autopistas de 6 carriles, o al menos de 4 carriles, pero en condiciones transitables en toda época del año tenemos? ¿Cuántas? ¿Cuántos puentes nuevos? ¿Cuántos caminos rurales, caminos de penetración en diferentes áreas rurales que hasta el día de hoy permanecen olvidadas del desarrollo nacional? ¿Cuántos, qué porcentaje mínimo, por cierto, hemos bajado en niveles de pobreza, pobreza extrema, desnutrición? ¿Cuánto se preocupan las autoridades por reducir el número de la economía informal, generando más empleos, más oportunidades, más certezas para promover mayor inversión? No lo vemos. Lo que sí vemos cada 4 años es que salen exfuncionarios forrados de dinero, con grandes cuentas bancarias, con un nivel de vida que en la llanura jamás tuvieron. Esa es la lucha por llegar a posiciones de poder. Y nosotros, usted y yo, bien jodidos siempre. Pues de eso vamos a conversar y el tema no sé si a usted le apasiona o le molesta tanto como a mí, pero vamos a platicar precisamente sobre este proyecto de presupuesto para el año entrante que ronda en los 162,000 millones de quetzales. 162,000. Y para el efecto, pues obviamente, como siempre lo hacemos, tenemos a un experto, ¿verdad? A un experto, el doctor Luis Velázquez. Él fue ministro de Economía ya, es consultor y analista económico a nivel nacional e internacional. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos vía Zoom. Un gran gusto saludarlo a usted y a su equipo de trabajo, doctor Carlos Sanleo, a su audiencia nacional e internacional, y buena decisión de haber trasladado la entrevista para hoy, porque la teníamos para ayer. Sin embargo, ante los temblores, que es un tema muy preocupante, acertadamente ustedes tuvieron el programa con las autoridades encargadas de estos temas, pero totalmente de acuerdo. Hoy vamos a hablar, en mi opinión, de un tema más preocupante que los terremotos que tenemos, porque esto se queda para las próximas décadas. Así que muchas gracias, doctor.
No, y el tema es interesante. Yo lo parangono, lo comparo con un sismo de magnitud muy alta, esto del presupuesto, doctor Velázquez, siendo como es, que cada año pues nos asustan con la aprobación de estos presupuestos tan altos y nos, ¿cómo le podría decir? Nos desequilibran, precisamente porque no vemos mejoras casi que en nada. Los únicos que mejoran son los funcionarios de turno. ¿Cómo analizar este proyecto de presupuesto, doctor? Partamos por el principio. Usted que es experto en el análisis y que está siempre al tanto de los números. El actual presupuesto de ingresos y egresos del Estado es de 155.000 millones de quetzales y por favor, cualquier imprecisión mía me la corrige. Pero en estos 6 meses de vigencia del actual presupuesto, ¿qué mejoras ha visto usted? Por ejemplo, en ejecución, porque en funcionamiento, obviamente, todos los empleados han estado pagados 3 días antes de fin de mes. Ahora su bono de 14, no sé si ya lo recibirían, pero incluso pues se les dio permiso el día de ayer y siempre ese permiso fue pagado con nuestros impuestos. Pero ¿cómo analiza usted a esta fecha, 10 de julio 2025, la ejecución del actual presupuesto, doctor Velázquez? Sí, más que mi opinión, doctor Carlos Sanleo, vamos a tratar en esta entrevista, porque son temas muy serios, muy Así es. puntuales, de hilar los distintos elementos que están y armar el rompecabezas para que el análisis sea lo más objetivo posible para construir y con bases técnicas y fundamento. Y qué bueno que sus redes sociales, que felicitaciones por ello porque están en todas, hay apertura para que la audiencia nacional e internacional opine. Eh, en concreto, muy mal la situación, doctor Anleo. No vemos, como usted lo dijo muy acertadamente, nuevas autopistas, no vemos nuevos aeropuertos, no vemos nuevos puertos, no vemos la recuperación de la red hospitalaria, no vemos medicinas en los hospitales, no vemos nuevas escuelas, en fin, el país sinceramente ha retrocedido varios aspectos, la ingobernabilidad, la inseguridad, la incertidumbre, la falta de norte, la falta de decisión y una ausencia de liderazgo. Entonces, la situación no está bien y hay que poner los pies sobre la tierra. Este es un llamado para todos los guatemaltecos, inclusive para nuestros hermanos migrantes que están fuera de Guatemala, que hablen con su familia y que abramos los ojos porque la situación definitivamente no está bien. No hay una buena ejecución de parte del gobierno. El norte lo tienen para el sur y definitivamente este tema de presupuesto hay que analizarlo con sentido común. Si me permite, doctor Anleu, yo quisiera listar algunos elementos para que más adelante podamos entrar por qué no se debería de aprobar este nuevo presupuesto que me parece que es un insulto para toda la población guatemalteca. Primero, hay un contexto internacional muy complejo con el tema de las guerras, que lejos de haberse cerrado, los conflictos se han ampliado al Mar Rojo y hay muchas formas de explicar. Segundo, tenemos la situación de los impuestos arbitrarios de Estados Unidos de un 10% a nuestras exportaciones desde el mes de abril y ese tema todavía no se ha resuelto. Se pospuso la decisión para la primera semana de agosto y eso sí nos pega tremendo en un tercio de nuestras exportaciones que van hacia Estados Unidos. Tercero, el salario mínimo que impuso el gobierno para este año 2025 fue un 10%. Por supuesto que todos quisiéramos que la gente ganara más. Yo soy partidario de que la gente esté bien, que se supere, pero las empresas no aguantan realmente un salario impositivo mínimo de un 10%. Eso realmente fue exagerado. Cuatro, una pésima ejecución.
en el presupuesto del año 2024 y lo que va a este año también es una pésima ejecución. Nos han endeudado muchísimo más. Usted puede ver la gráfica de endeudamiento del país en los últimos 20 años y este gobierno en tan solo 2 años ya nos va endeudando más que los 4 años de los gobiernos anteriores. Entonces, vamos peor. El sexto elemento es que si comparamos este presupuesto que han pedido con más deuda de 162 mil millones versus lo que teníamos en el año 2020 de 70 mil millones, ahí realmente ya hay un incremento de más del doble, es decir, como 125% más. Y uno se preguntaría, ¿el país realmente ha mejorado el doble en comparación con los pésimos gobiernos anteriores? La respuesta es no, estamos peor. 7. Los hallazgos que recientemente ha señalado la Contraloría General de Cuentas de la Nación en los fertilizantes. Usted ya vio en las últimas semanas que hay sobrevaloración, hay una serie de dudas, inclusive ya hay denuncias ahí a las autoridades anteriores, dicho por la Contraloría esta semana, que ha estado también en el ambiente el tema de las compras de las armas de parte del Ministerio de Gobernación con armas sobrevaloradas, y lo cual no puede ser. El octavo elemento es que mientras los guatemaltecos estábamos preocupados por los terremotos en Guatemala, el Ministerio de Finanzas colocó 1.500 millones de dólares en bonos a 15 a 30 años, es decir, nos endeudaron más todavía en un tema innecesario, porque vamos a empezar a pagar intereses por un dinero que no estamos utilizando. Y ahí un diputado al Parlamento Centroamericano cuestionaba qué intereses hay detrás de esa colocación de bonos, quién se podría estar beneficiando en lo personal. El punto 9 es que tenemos 23 mil millones de quetzales en caja, es decir, que no tiene sentido que yo pida más presupuesto, que yo coloque más bonos, que me endeude más, cuando en caja, con solo abrir la caja fuerte, tengo 23 mil millones de quetzales. El punto 10 es que, según dicen los que están muy cerca de la política, que ya se están preparando para una contienda electoral en proponer más programas electoreros de regalos de bolsas, regalos de bonos, etcétera, y que eso lo están guardando para su campaña electoral, donde ya hay 3 ministros del actual gabinete que podrían ser los presidenciables y que andan dando romerías por todo el país y probablemente en alianza con Codeca. El punto 11 es de que este presupuesto tiene un 8% más que lo aprobado el año anterior y la economía ni nacional ni mundial está creciendo a ese 8%. Primeramente Dios que alcancemos un 3.5%. Entonces no tiene sentido proponer un incremento de un 8%. El punto 12 es que la quinta parte de este presupuesto se financiaría con más deuda. Entonces, no tiene sentido, y doy un ejemplo, si en mi núcleo familiar yo quiero plantear un presupuesto mensual de 10 mil quetzales, pero mis ingresos solamente son 8,000, no puedo vivir diariamente con 2,000 que son prestados mensualmente. Entonces, no hace sentido esta petición. Ya decía, el punto 13 es un 40% de la ejecución que lleva el gobierno, y un punto fundamental que en campaña de el presidente Bernardo Arévalo y el partido anterior Semilla, que ya fue cancelado, su lema era de que cuando no se roban el dinero alcanza para todos y que un 40% se iba en corrupción. Entonces, hagamos números fácil, doctor Anleu, y ojalá que el gabinete de gobierno del presidente escuchen este programa. Ellos dijeron que 40% se iba en corrupción.
Entonces, de 150,000 millones de quetzales, que 152,000 millones de quetzales del presupuesto del año 2025, pues ahí tienen 60,000 millones de quetzales que si no hubiera corrupción, ahí están para que hayan más carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, medicinas. En fin, solo le listé algunos de los elementos, doctor Leo, que sustentan técnicamente que este presupuesto no se debería de aprobar. Si esto fuera una empresa privada, si fuera realmente un núcleo familiar el que estamos analizando, ningún banquero en ningún país del mundo le aprobaría un centavo más de deuda, no quisieran hacer negocios con ellos y les dirían, revisen su calculadora, porque definitivamente lo que están planteando no tiene sentido económico, no tiene sentido financiero, y ratifico, este es un tema de sentido común. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. Año se aproxima a los 162,000 millones de quetzales. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico nacional e internacional. Tengo ya numerosos comentarios en redes sociales, como siempre, doctor Velázquez. Le voy a compartir algunos porque todos son importantes. Todos son importantes. Mario Santos Pérez dice: apoyemos este nuevo presupuesto, mucha. Pablo Orozco dice: se llama aranceles, señor. Pero Joviel quiere un aumento al 15%. Mario Santos Pérez Gómez dice: este señor es la mano derecha, y nos menciona el nombre de un personaje nacional. Pablo Orozco dice: para los trabajadores de la iniciativa privada, entonces no hay que subir los emolumentos, los empleados públicos, sí hay que subirles 15%. El pueblo guatemalteco, dice Mario Santos, estamos muy en desacuerdo con este nuevo presupuesto. Pablo Orozco dice: esto lo hizo el partido Vamos, repartir migajas. Y María Lorena Cruz Hernández dice: lo que ellos, se refiere a nosotros, no dicen es que a este gobierno no le han podido comprobar corrupción y por eso hablan por hablar. Interesante los puntos de vista, doctor Velázquez, lo escuchamos. Sí, felicitaciones a su audiencia, que tiene mucha, por cierto, doctor, y qué bueno que hay estos comentarios. Por eso yo dije que más que emitir una opinión mía acá, lo que iba a hacer es traer todos los elementos, las bases técnicas que están y lo que han salido a indicar las distintas autoridades. La señora María Lorena Cruz Hernández dice que no se le ha podido comprobar nada de corrupción a este gobierno y que se está hablando por hablar. Yo la invitaría a que buscara todos los medios que han indicado lo de los fertilizantes, las armas y otras sobrevaloraciones que ya son en este gobierno. Eso no es una opinión mía, sino que está documentado por la Contraloría y también los medios de comunicación. El señor Pablo Orozco dice: eso lo hizo el partido Vamos, repartía migajas. Sí, lamentablemente politizaron algunos temas, hicieron regalos que no se debieron de haber realizado. Sin embargo, este gobierno ha implementado más proyectos que, entre comillas, son sociales, pero realmente son programas clientelares que lo que están buscando ya son votos para el año 2027. Adicionalmente, el señor Mario Santos Pérez Gómez dice: el pueblo guatemalteco estamos muy de acuerdo con este nuevo presupuesto. Respeto la opinión del señor Mario, sin embargo, también lo invitaría a leer los comentarios en redes sociales y varios medios, pero he visto que de 10 guatemaltecos, 8 o 9 estamos en desacuerdo,
y uno o dos están de acuerdo, respetamos esas decisiones. Luego dice siempre el señor Orozco, para los trabajadores de la iniciativa privada, entonces no hay que subir, no hay que subir a los empleados públicos ahí. Lo que entiendo que quiere decir es de que si no hay que subirles el sueldo a los empleados en la iniciativa privada, por supuesto, yo lo dije, yo estoy de acuerdo, me gusta cuando la gente gana más, sin embargo, tiene que ser por productividad, pero llega un momento en que no se pueden subir los sueldos por decreto, porque entonces vamos a quebrar las empresas, vamos a quebrar la economía. Pudiera ser que al presidente se le ocurriera sacar un decreto y que diga que a partir de hoy todos seremos ricos en Guatemala y que ya no habrán pobres, ¿verdad? Sin embargo, eso no funciona así. Y el señor Mario Santos Pérez Gómez, que está muy activo, dice este señor, refiriéndose a mí, ha de ser la mano derecha de la fiscal general María Consuelo Porras. Bueno, no tengo el gusto de conocer a la doctora Consuelo Porras, la fiscal general, no tengo el gusto de conocerla, no me la han presentado, no conozco a ningún familiar de ella y no sé, me parece que tengo como unos 10 años de no ir a las oficinas del Ministerio Público por temas de trabajo. Y hay muchos más. Doctor, perdón que le interrumpa, pero este comentario que me ingresa vía WhatsApp en este momento es importante porque dice, me parece que están relacionando mal el crecimiento del presupuesto nominal con el crecimiento real de la economía. Para relacionarlo, deben analizar ambos desde el punto de vista nominal o ambos desde el punto de vista real. Ese es el comentario, doctor Velázquez. Sí, ¿ese entró directo ahí con usted o Sí, por las redes sociales, lo doctor? tengo en WhatsApp. Bueno, tal vez si me lo comparte y en el transcurso del programa, con mucho gusto le hacemos el análisis Claro. rápido con números y todo, pero no hay que perderse. La economía está creciendo un 3.5% al año. Los ingresos tributarios que está captando el gobierno no están creciendo en esa proporción. Entonces, subir realmente a más del doble del crecimiento, no lo veo factible. Si una persona, haciendo el ejemplo fácil, quisiera tener un préstamo de 12,000 quetzales y sus ingresos son de 10,000, nadie se lo va a aprobar definitivamente, ¿sí? Entonces, aquí son matemáticas simples. Estoy tratando de explicarlo de la forma más racional y sencilla posible, sin meternos a tanto análisis y tanto tecnicismo. Pero qué bueno que hay una comunicación ahí intensa con la audiencia, doctor. Así que vamos adelante y con gusto respondemos al detalle todos los comentarios que haya de la audiencia. Sí, en WhatsApp tengo otro que me dice Roberto Aparicio de la zona 18. Urge quitarle la tarjeta de crédito al gobierno porque está gastando a lo loco, como decimos comúnmente. Otro punto de vista dice, buenos días a su invitado, el gobierno está haciendo una buena labor en los departamentos, pero su panelista solo se enfoca en denunciar lo que no le parece. La oposición siempre es así, que deje que trabaje el gobierno. De los anteriores no relaciona nada. Esto lo escribe, y eso es lo que me gusta, que ponen nombres y apellidos. Luis Antonio Itzamna. Esos son los comentarios. Doctor, tengo otro por acá, dice, qué triste que no se pueda dar la instrucción por parte del gobierno central de que para el año 2026 se programe o asigne el presupuesto con base en el techo que sí se ejecutó en 2024 y 2025, más un porcentaje aceptable para proyectos y o metas alcanzables con la finalidad de lograr una ejecución coherente con obras o resultados reales. Ahí lo dejo, doctor Velázquez. Sí, también hay un comentario del señor Edgar Barrios bastante extenso y le respondo al señor Barrios y a su audiencia. No estoy en ningún partido político, ni en la formación de ningún partido político, ni
estoy inscrito ni voy a estar inscrito para una participación política. Mis comentarios son a nivel de ciudadano y con los distintos elementos técnicos que ya había mencionado. Regresando al punto de vista, doctor, definitivamente los 14 elementos que yo mencioné en el inicio hay que tomarlos muy en cuenta, porque de lo contrario habría que proyectarnos a un corto plazo. Eh, el nivel de endeudamiento que lleva el gobierno, así literalmente va subiendo el nivel de endeudamiento. Entonces, ya hay que ponerle mucha atención. Llama bastante la atención porque ese nivel de endeudamiento. ¿Y por qué digo que hay que ponerle atención? Porque lamentablemente los políticos de izquierda, y así ha sido la tendencia en América Latina y en Estados Unidos, triste y lamentable, es cuando se empiezan a endeudar y a endeudar demasiado, pues eso obviamente crea inflación. Definitivamente hay un mal uso de los recursos, se genera más corrupción inclusive, y luego cuando ven que ya no se puede endeudar más porque ya no les van a dar ningún centavo más en alguna de las entidades internacionales, se les empiezan a ocurrir los famosos impuestos. Entonces, ya en algunos países se están hablando de una reforma tributaria y lamentablemente el 99% de los países cuando hablan de reforma tributaria, y dije el 99 porque siempre hay 1% de la excepción, el 99% es para subir más impuestos y para cargar a la población, lo cual encarece los productos, encarece los servicios y por ende encarece el costo de la canasta básica. La calidad de vida de la población se viene en detrimento y hay que ponerle mucha atención. Aquí uno de los oyentes también decía, refiriéndose a los aranceles, es que no son impuestos. Sí, lo que son es impuestos arancelarios a las importaciones, refiriéndose a lo de Estados Unidos, que básicamente sí fue una imposición arbitraria porque tenemos un TLC, aunque ese es otro tema, pero eso definitivamente le pega a todas las empresas en las exportaciones y ahí vemos que hay un clima en este momento de indecisión, un clima de indefinición y un clima de expectativa de negocios. Ya lo hemos visto en varios medios de comunicación, donde hay inversiones probables que estaban en firme, pero ante el tema de la imposición de estos 10% a los derechos arancelarios de la importación de lo que exportemos a Estados Unidos, eso se ha quedado en suspenso, es decir, puede ser que esas inversiones ya no vengan. Entonces, lo que necesitamos son millones de empleos, millones de fuentes de trabajo adicionales. Y yo también haría una invitación a todos los periodistas, doctor Anleo, a todos los medios de comunicación, a las universidades, a los tanques de pensamiento y a la población en general, que tenemos que dar a conocer más estos temas porque nos interesan para hoy y nos interesan para mañana. Es decir, que las decisiones de hoy tienen un impacto muy fuerte, pero más fuerte mañana. Y muy acertada el comentario de un señor de la zona 18 que decía, quiten la tarjeta de crédito al gobierno. Mire qué forma más sensata de decirlo, y es exactamente, cuando gastamos y gastamos en una tarjeta de crédito, pues nos ponemos muy contentos que obtenemos un producto o un servicio en el momento, pero después se topa la tarjeta y después los intereses son caros y después nos damos cuenta que no tenemos ingresos suficientes para pagar esa tarjeta y después estamos buscando extrafinanciamiento y después vienen temas administrativos y temas judiciales. Entonces hay que encender el semáforo ya en color rojo, doctor Anleo. Ahora, doctor Velázquez, qué interesante su punto de vista y los temas también coherentes que están enfocando nuestros internautas y radioescuchas. Por ejemplo, en el presupuesto que se proyecta,
que se proyecta, insisto, para el próximo año, se prevé un endeudamiento que podría llegar a los 31.500 millones de quetzales. Insisto, repito, subrayo, un endeudamiento, o sea, la deuda. El ministro de Finanzas actual, el licenciado Jonathan Mencos, pues dijo que el bajo nivel de deuda que se ha dado a lo largo de la historia del país es bajo, lo cual indicó ha sido reconocido incluso por una delegación del Fondo Monetario Internacional de visita recientemente en el país. El licenciado Mencos dijo que Guatemala tiene una de las deudas públicas más bajas del mundo y la más baja de América Latina, lo cual hace que, tanto en los mercados internacionales como en el mercado nacional, se puedan conseguir recursos con una tasa de interés bastante baja. El ministro de Finanzas dijo que con la emisión de eurobonos se sigue testeando, o sea, monitoreando la economía guatemalteca en el mercado internacional con miras a reducir aún más las tasas de interés. Y estas palabras del del actual ministro de Finanzas, doctor Velázquez, si usted me lo corrige, por favor, no son sino el mismo cliché que sus antecesores, ministros de Finanzas, han dicho en múltiples oportunidades, que todavía tenemos capacidad para endeudarnos. ¿Cómo lo analiza usted? ¿A qué podría llevarnos este endeudamiento? Pues no sé si inmoral o descarado de los sucesivos gobiernos. Insisto, subrayo, no estoy enfocándome únicamente en el actual gobierno, de los gobiernos desde tiempos pretéritos a la fecha. Sí, no comparto los criterios del ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, y sí me preocupa, a mí me extraña realmente, porque supuestamente él conoce de números. Es más, cuando estaba en ICEFI, decía todo lo contrario. Este tanque de pensamiento ICEFI también sería bueno que se pronunciara sobre estos temas. Debo reconocerles que sí se han pronunciado en meses anteriores, pero en este momento no he escuchado el análisis de ellos sobre este nuevo presupuesto, y estoy seguro que ICEFI también se va a pronunciar en contra. No comparto estos criterios porque, de nuevo, el tema de gobierno hay que aplicarlo a nuestra familia o hay que aplicarlo a nuestra empresa también, para entenderlo más sencillo. No, si no estamos tan endeudados, démosle gracias a Dios, pero cuando hay épocas de incertidumbre y si nos queremos endeudar para gastos, es decir, para algo innecesario, para algo superfluo, para algo que no es básico, no lo hagamos. Sin embargo, si nos estuviéramos endeudando y ustedes me dijeran, miren, es que ahí hay 3,000 millones de dólares para una carretera de 6 carriles que se va a ampliar desde Puerto Barrios hasta el rancho, pues yo me saldría también a aplaudir esto en las calles y que dijeran que esto estaría listo en 3 años. O que vamos a convertir el aeropuerto internacional de San José, pero no como al estilo Yamatei, porque Yamatei dijo, así entre comillas, que iba a convertir ese aeropuerto de San José en el Pacífico en aeropuerto internacional y de carga, y miren lo que hubo ahí fue una gran corrupción. Me estoy refiriendo al gobierno anterior, no a este gobierno. Y en ese sentido, pues definitivamente uno racionalmente hubiera dicho, pareciera que es para un bien que se va a hacer esa inversión, pero este presupuesto de 162,000 millones no está planteado para obras de inversión, está planteado para gastos, está planteado para funcionamiento y para también criticar a gobiernos anteriores. Doy un ejemplo de 8 kilómetros aproximadamente que está en Joyabaj, Quiché, que conducen a una comunidad que se llama Chuaquenún, en la carretera que interconecta con Pachalún. Tiene como 20 años que lo inauguran, pagan a constructores,
no ejecutan esos 8 kilómetros de asfalto y después dicen que hay problemas legales y que lo declaran lesivo y la Contraloría General de Cuentas dijo esto, pero la PGN no acciona. Entonces también el gobierno no está haciendo las acciones puntuales para resolver los problemas que tenemos. Pero en conclusión, si fuera un presupuesto de inversión, hago esa diferenciación de inversión para carreteras, para puertos, para aeropuertos que realmente se necesitaran y que fuera a ejecutarse con transparencia, dice uno, bueno, hace sentido, vamos adelante. Pero si vemos que ya en estos 2 años no ha habido inversión, al contrario, hemos retrocedido la inversión y la gente se pregunta, ¿y dónde está el dinero? Entonces definitivamente no tiene sentido aprobar más endeudamiento, no tiene sentido aprobar más recursos que solo van a servir para incrementar la corrupción. Y por eso yo hago un llamado desde ya a los 160 diputados a que no deberían de aprobar este presupuesto porque definitivamente no es sano desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista ciudadano. También por varios comentarios que no nos da tiempo a leer ahí a tanto detalle, sí quiero decirles que también al gobierno anterior de Yamatei, en distintas oportunidades, entrevistas que me hicieron, sí también señalamos los temas de corrupción que se dieron y ustedes ven que están saliendo a luz más temas de corrupción y seguramente van a seguir saliendo. Entonces hay que hablar objetivamente y con bases reales de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, pero que ahora se está agudizando más todavía. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Las audiencias, conferencias de prensa desde el Palacio Nacional. Siempre hay novedades que se deben investigar. Tienen el ojo crítico de nuestros enviados especiales. Graciela Ramírez. Lester Carvajal. Para Radio Punto, Julio Vázquez. Reporta Derek Mateo. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Todas las tardes, desde las 14 horas, escuche toda la información nacional e internacional del deporte en general. Fútbol. Vamos con la Liga Nacional. Se va a jugar una nueva fecha. Softball, básquetbol, ciclismo y mucho más. Ciudad Deportiva. Lunes a viernes, 14 horas. Sábados, de 8 a 9 horas. Además de nuestras transmisiones deportivas. Solo por Radio Punto. En deportes, periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Nos acompaña vía Zoom el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista en temas económico-financieros a nivel nacional e internacional. Nuestro tema puesto sobre la mesa es que el gobierno de la República proyecta para el año próximo un presupuesto que rondaría en los 162,000 millones de quetzales, de los cuales 31,500 millones serían con emisión de bonos para endeudamiento. El tema es importante. Tengo por acá, suman y siguen los comentarios. Doctor Velázquez, le cuento. Mardoqueo Herrarte Arroyo en Facebook Live dice, ¿son confiables los informes de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala? Los informes son políticos, porque no se conoce de hallazgos en la gestión de los gobiernos corruptos anteriores y qué casualidad, que ahora sí encuentran sobrevaloraciones al actual gobierno. No estoy de acuerdo con esta forma de corrupción, pero la Contraloría debió hacer lo mismo en las gestiones anteriores. Carlos Alfonso López dice, creo que no es tema de leyes, es tema de hombres y estos son los que administran al Estado. Los actuales y los pasados lo han hecho con miras a la usurpación, al robo, etc. Otro punto de vista de Marvin Ramírez en WhatsApp dice,
Es interesante el análisis del doctor. Lo que sucede es que nuestros políticos siempre buscan repetir el dinero, repartir el dinero de los impuestos que pagan los guatemaltecos. Todos los años vemos incrementos sustanciales. Lo único que provocan es un mayor endeudamiento de nuestro país, ya que el gasto no es eficiente, generando mayor corrupción. No estoy de acuerdo con un presupuesto más elevado, nos indica otro internauta, pero creo que es una falacia decir que solo los gobiernos de izquierda endeudan al país. Tenemos años de gobiernos de derecha y mire cómo está nuestra deuda. Otro punto de vista por WhatsApp dice: saludos al invitado, el licenciado y el doctor invitado está planteando desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista político. Lo que pasa que los del partido Raíces o Semilla están molestos porque los medios de comunicación ya los descubrieron. Semillas y raíces, más de lo mismo en Guatemala. Otro punto de vista por WhatsApp es mensaje de voz, lamentablemente no los podemos sacar al aire, pero estos son algunos de los comentarios, doctor Velázquez, lo escuchamos. Muchas gracias de nuevo a toda su audiencia, doctor, muy oportunos los comentarios. Miren, de todo en la viña del Señor, la Contraloría sí ha señalado hallazgos en administraciones anteriores e inclusive en procesos que están en marcha, lo que se llama una auditoría concurrente. Por ejemplo, lo que mencionaba del Ministerio de Gobernación, que ojalá dé marcha atrás el presidente Bernardo, de las armas sobrevaloradas. La Contraloría lo dijo inclusive antes de que se ejecutara ese tema, y estoy seguro que eso ya lo analizaron ustedes. Por eso yo invito a los medios de comunicación, a los periodistas y a toda la ciudadanía a que es importante hablar de estos temas con bases técnicas, con bases económico o financieros, para que el análisis tenga un mayor sentido. Adicionalmente, sobre estos comentarios, sí hay varios exfuncionarios, algunos que están presos, otros que están en distintos procesos, otros que están prófugos, y por supuesto que hay 4 elementos o 5 que deben fortalecerse para una mayor fiscalización en las finanzas públicas, inclusive no solo a la administración actual, sino también se debe hacer a las administraciones anteriores. Quisiera recordarle a la audiencia que un funcionario público o designado o electo tiene 20 años de responsabilidad sobre sus actos. Es decir, que una persona que estuvo en la administración pública en el año 2016, por ejemplo, sus actuares pueden ser revisados, juzgados y procesados hasta el año 2036. Es decir, que hay 20 años de responsabilidad en ese sentido. Pero hay que recordar que los diputados del Congreso de la República, una de sus 3 funciones es fiscalizar, y tienen que fiscalizar a las distintas instituciones. La Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene que hacer las auditorías necesarias. Qué mejor si fueran auditorías concurrentes. Eso quiere decir que cuando cada proceso grande está en ejecución, ellos deben actuar y mandar las notificaciones para que las compras no sean compadre hablado, para que ya los productos que van a licitar, supuestamente, entre comillas, ya alguien los tenga en una bodega, listos para ser entregados, o que las bases sean con dedicatoria. Tercero, cuando ya se presenta una denuncia, el Ministerio Público debe mandatoriamente hacer las investigaciones del caso y llegar a presentar las pruebas necesarias en conjunto con la Contraloría a los tribunales de justicia. Cuarto, los tribunales de justicia deben actuar rigurosamente con el tema de la corrupción. Y si usted se da cuenta, en los países donde hay menos corrupción a nivel mundial, me refiero a países asiáticos, ahí es donde hay inclusive hasta pena de muerte por la corrupción. Y quinto, la Procuraduría General de la Nación, la PGN, cuando hay
contratos lesivos a los intereses de la nación, es decir, a todos los guatemaltecos, o hay un interés de Estado, no importa si es del gobierno actual o de las últimas 4 administraciones, debe actuar, declararlos lesivos, hablar con las distintas instancias que ya indiqué y proceder conforme corresponda. Pero también hay un sexto elemento. Todos los ciudadanos debemos denunciar la corrupción, las cámaras empresariales también, los gremios, las asociaciones, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, los periodistas, y de no quedarse callados, porque hoy algunos medios y varios periodistas no comentan este tipo de cosas. Sí felicito a algunos medios de comunicación y algunos periodistas que ya están hablando mal de las ejecuciones, están hablando mal de compras que se hicieron a dedo, tanto en este como en el gobierno anterior, y con bases. No es que estén hablando mal per se por criticar sin ningún fundamento, sino que han presentado elementos concretos. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción, triste y lamentablemente, que viene desde antes de Cristo, ¿sí? Y triste y lamentable que se esté dando ahora, y triste y lamentable que se va a seguir dando. Por eso es que tienen que implementarse los mecanismos de monitoreo, los mecanismos de control, los mecanismos de denuncia, pero también los entes responsables de aprobación, como en este caso el Congreso de la República, no deberían de aprobar un presupuesto como el que se está enviando. Al contrario, si esto fuera una empresa o estuviéramos administrando una familia nuestra, las medidas tendrían que ser totalmente a la inversa, es decir, ver cómo recorto gastos, ver cómo recorto el endeudamiento, ver cómo defino qué es gasto y qué es inversión. No hago más gastos, pero si tengo que hacer una inversión y eso me va a redituar un beneficio o me va a generar un ingreso, por supuesto que sí lo debo hacer. Mire, qué interesante lo que nos comparte, doctor. Ahora, en ese sentido, sí, yo discrepo de usted en lo siguiente. En el Congreso de la República, que históricamente, no solo la actual legislatura, históricamente las 9 legislaturas anteriores, al Congreso usted envía un proyecto de presupuesto muchas veces bien afinado. Parangonemos con que envía un cisne, pero en las discusiones dentro del Congreso para aprobar ese presupuesto, lejos de que salga el mismo cisne mucho más bonito, más estético, nos dan un ornitorrinco, imagínese usted. Y entonces es el Congreso también el corresponsable, porque allá hacen piñatas en chinche para patrocinar sus campañas muchos parlamentarios, los presupuestos que muchas veces van con buenas intenciones, las cuales se desvirtúan ya con esa voracidad de los parlamentarios por financiar sus próximas campañas. Tengo por acá otro punto de vista, doctor Velázquez, dice Armando Pensamiento. Es tanta la irresponsabilidad de los préstamos que se presta solo para pagar intereses, según leí en un informe financiero. ¿En qué cabeza cabe eso? Nos indica desde la zona 5. Otro punto de vista de Cali Mari Mimi. Dice, ¿para qué lo lean la declaración final de la misión del Fondo Monetario Internacional encabezada por el señor Alexander Kuliuk? Visitó la ciudad de Guatemala del 10 al 20 de junio 2025. Al final de dicha visita, la misión presentó la siguiente declaración. Muchísimas gracias, Cali, por enviarnos este documento valiosísimo para el tema que estamos conversando. Ahora, doctor, la cifra que se prevé, que se proyecta, porque estamos hablando de proyección, no de hechos ya aprobados, es de 31.523 millones divididos así: 25.607 millones en bonos del Tesoro, 5.915 millones en préstamos con entidades del exterior. En bonos el incremento superaría en 502 millones al actual. Mi pregunta es esta, doctor. ¿Los bonos del Tesoro
en qué favorecen a la población y o en qué favorecen a los sectores financieros que los adquieren. Bueno, tal vez me comparte ese documento interesante que usted decía, doctor, que le enviaron después del programa, por cierto, porque ya no nos va a dar tiempo. Mire, los bonos, así como están planteados, no favorecen a la población. Yo lo decía en el inicio, en el punto, déjeme ver, me parece que fue en el punto 8, que para poner un ejemplo concreto de esta semana, de esos 1.500 millones de dólares en bonos, así como se plantearon, no nos favorece para nada a los guatemaltecos. Hay que ser claro, enfático en decirlo, porque estamos hipotecando el futuro nuestro y de nuestra familia, de nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos, porque hay compromisos ahí que deberá honrar el Estado de Guatemala como una garantía soberana por los próximos 30 años. Eso significa que no tenemos excusa y no hay almuerzo gratis. Nadie nos va a regalar ningún centavo y que nos endeudamos en esos 1.500 millones de dólares para tenerlos en caja. Es decir, como que hubiéramos ido a hacer un préstamo a un banco de 1.500 millones y no se utilizan en construcción de plantas para producir más o en sembrar más hectáreas de tierra o en producir más bienes, ¿verdad? Sino los vamos a meter en una gaveta y vamos a pagar intereses. Entonces, espero darme a entender de que eso no nos beneficia en nada. A algunos financieros, alguien del sistema financiero, por supuesto que es una ganancia jugosa invertir en algo que les va a garantizar, pase lo que pase, aunque se caiga la economía del mundo, les van a pagar un interés, un rendimiento fijo, que eso es de beneficio para ellos, pero no es de beneficio para todos los guatemaltecos. Entonces aquí tenemos que hablar de intereses de nación, tenemos que hablar de los intereses de todos los guatemaltecos que vivimos en la República de Guatemala y hasta de nuestros migrantes, porque es la extensión allá también. Entonces, eso, algunos son los que se benefician en ese sentido, doctor Leo. Ahora, hilando siempre con todos los comentarios, alguien decía ahí en un comentario, pero es que el gobierno de Yamatei fue de derecha y también tuvo corrupción, miren cómo nos dejó, etcétera. Yo les diría, el gobierno de Yamatei no fue de derecha, el gobierno de Yamatei fue de mercantilismo, fue de politiqueros, fue de que ellos se fueron a servir con la cuchara grande, pero no fue un gobierno realmente de derecha, porque un gobierno, no hablemos ni de derecha ni de izquierda, pero hay tres principios fundamentales que los ciudadanos respetamos: Dios, familia y república. Y en una república se entiende conceptualmente que debemos de hacer lo correcto, que nos dé certeza jurídica, que se cumpla la ley, que haya un Estado de Derecho, que hayan políticas claras, que haya transparencia, que haya el respeto a la vida, a la propiedad privada, a la libre locomoción, que hayan inversiones, que hayan empleos, que hayan oportunidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que exigirle al actual gobierno y a los futuros. Y sobre su comentario, doctor, sí coincido con usted, no estamos en desacuerdo y qué bueno que lo dice. Y en las próximas entrevistas también, si no estamos de acuerdo en algo, hay que plantearlo, porque eso es parte de lo que nos ayuda a enriquecer el programa que es trasladado a su audiencia. Lamentablemente el Congreso no acciona en la mayoría de veces en la línea correcta, porque si se manda un presupuesto que está desfinanciado, la lógica, ¿qué nos diría? Que no lo aprueben. Simple y sencillamente que se haga un análisis técnico, una debida diligencia financiera de la viabilidad de este presupuesto que están viendo, del escenario actual, del escenario futuro, de la macroeconomía, del tema geopolítico y geoeconómico a nivel mundial, y decir, bueno, lo aprobamos, no lo aprobamos, le hacemos un ajuste, lo rebajamos, ¿verdad? O no aprobemos toda la deuda. En fin, usted hablaba ahí de cómo va a estar financiado. Ratifico, no tiene lógica proponer un presupuesto
donde el 25% de lo que va a alimentar ese presupuesto sea con bonos o sea con deuda. Eso no hace sentido. Entonces, si nos proyectáramos, o más bien dicho, pongamos los pies sobre la tierra al día de hoy, al 10 de julio, si le preguntáramos al presidente Arévalo, ¿dónde está el 40% de corrupción que usted dijo en campaña? Entonces, si tiene un presupuesto de 150,000, queremos ver dónde están los 60,000 millones adicionales, y ahí tiene suficiente para ejecutar adicional. Entonces, lejos de subir el presupuesto, la lógica numérica nos dice que deberíamos de reducir el presupuesto en por lo menos un 20% de como se está planteando ahora, doctor. De lo contrario, esto financiera y económicamente no es viable, no es sostenible y no estamos viendo las mejoras que el país realmente necesita. Lo que tiene que hacer realmente el gobierno y tienen que hacer los diputados, porque esto tiene un límite, ¿verdad? Aquí Santa Claus, pues yo no lo conozco y no sé si va a venir o si alguien lo conoce, ¿verdad? Entonces no podemos estar nosotros esperando a que alguien más nos resuelva los problemas. Aquí lo que tiene que hacer el Congreso es, uno, no aprobar el presupuesto y reducirlo en un 15% como se está planteando, un 20%. Dos, aprobar la ley de alianzas público-privadas para que venga infraestructura en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en autopistas, aprobar la ley de infraestructura, es decir, es ese tipo de leyes que realmente hagan las inversiones que nosotros necesitamos. Si siguiéramos esa lógica del presupuesto que ha enviado el presidente Bernardo Arévalo al Ejecutivo, esto definitivamente no va para bien, doctor, y habría que proyectarnos, y ojo que el semáforo está encendido en rojo, el semáforo no está en verde, no está en amarillo, ya hay que tenerlo rojo en ese tema de más endeudamiento, más bonos innecesarios, ya hay campaña política, aunque no se ve todos los días, pero sí sabemos que están accionando. Y la pregunta es, ¿para qué quieren esos 23,000 millones de quetzales que tienen en caja? ¿Para qué quieren estos 1,500 millones de dólares, más o menos 12,000 millones adicionales? Es decir, que este año, si suma usted los 23,000 más los 12,000, estamos hablando de 35,000 millones de dólares, de quetzales, disculpe. Entonces, ¿para qué necesitan? ¿Y para qué están pidiendo cerca de 12,000 millones de quetzales más? Eso definitivamente no tiene ningún sentido. Si esto fuera un examen de finanzas y economía que se les pone a ellos, prácticamente de 1 a 10 lo reprobarían tal vez con 1, doctor. Pues como siempre, muy valioso lo que nos comparte doctor Velázquez. Y en la fase de conclusiones le comparto unos últimos comentarios que tengo. Dice WhatsApp, ¿por qué será que el presidente del Banco de Guatemala dice que no hay inflación? Y en nuestro país todos los días suben los precios de los alimentos de la canasta básica. Dice que no hay inflación, ¿a qué se sustenta? ¿En qué se basa para esto? Otro punto de vista dice, solamente se eliminará la corrupción como se corrige a un hijo insolente con fuerza física, nos dice Marco Morales. Y por último, doctor Velázquez, mire lo que es la naturaleza. Estos sismos fuertes que hemos tenido en estos días sacaron a aflorar, pusieron al desnudo, al descubierto una realidad que si nuestros recursos de los presupuestos fueran bien encaminados, pues no tendría el impacto que ha tenido. Y eso de eso poco se ha hablado. Santa María de Jesús, acá, a pocos kilómetros, en Zacatepeques, uno de los lugares más golpeados por estos sismos. Y qué sorpresa la que tenemos. Bueno, nosotros no, porque somos estudiosos de las estadísticas de pobreza extrema, de nutrición en Guatemala. Es uno de los municipios más pobres en el país, aquí a poquitos kilómetros del Palacio Nacional. Y salió a luz precisamente por estos temblores, porque fue uno de los municipios a donde la ayuda llegó 18 horas tarde
Y cuando vemos sus calles, sus avenidas, sus callejones, sus casas, una pobreza que dan ganas de llorar, doctor Velázquez. Y entonces, ¿para qué tenemos tanto presupuesto? Quisiera escuchar sus conclusiones globales sobre lo que hemos conversado y específicamente aterricemos en este último punto de Santa María de Jesús. Sí, triste y lamentable lo sucedido. Nuestra solidaridad para todas las familias que están sufriendo por estos terremotos y que lamentablemente parece que siguen. Primeramente, Dios, que se calmen ya. Qué bueno que se evidencian esas situaciones que usted dice, doctor. Sin embargo, esa es una muestra de los 340 municipios en Guatemala, de las 33,000 comunidades rurales. Nuestras comunidades están en situaciones muy difíciles, muy complicadas, donde ahí los alcaldes, los cocodes, los gobernadores y los diputados distritales tienen una responsabilidad muy alta en trabajar por el desarrollo. Brevemente, ahora que mencioné a los alcaldes, también ellos se están quejando de que no les llegan los recursos para ejecutar. Vi que se reunieron con el presidente recientemente y le reclamaron al presidente qué pasa, que lo que está aprobado nominalmente, el Ministerio de Finanzas, pese a tener el dinero en la caja fuerte, no les desembolsa. Entonces, es necesario realmente ver hacia adentro. Hacia adentro significa a los 340 municipios, a las 33,000 comunidades, donde tenemos que llevar más inversión, tenemos que llevar carreteras, tenemos que llevar la energía. Todavía hay un 8% de la población que no tiene energía. Eso se puede hacer de una forma muy rápida a través del INDE con el PER, Programa de Electrificación Rural. Tenemos que fortalecer el tema educativo con la situación actual que el mundo tiene con todas las tecnologías que hay. Tenemos que mejorar el tema de salud también definitivamente, porque hay gente que está en situación precaria. El tema del agua. Guatemala es uno de los países que más agua en relación a su territorio de la población tiene en el mundo. Sin embargo, el tema de tratamiento de aguas residuales es un reto. En fin, la gran solución de fondo, doctor, yo la visualizo por tener un plan de nación para el corto, mediano y largo plazo. Suena ambicioso, pero tenemos que tener un plan para la Guatemala 2125. Óigase bien, para la Guatemala 2125, donde cada gobierno que llegue no va a llegar a hacer ocurrencias, no va a llegar a hacer temas politiqueros, sino el gobierno tiene que enfocarse en los cumplimientos de objetivos y metas para el corto, mediano y largo plazo para viabilizar ese desarrollo que necesitamos. Tiene que haber gente en el gobierno que sean estadistas, gente que esté preparada, no gente que esté inexperta. No pueden estar cambiando ministros cada 6 meses. Véase usted en el tema de comunicaciones, ya van 4 ministros. En el tema de salud pública ya van 3 ministros. Entonces, el Estado se tiene que administrar más que desde un punto de vista político, desde un punto de vista técnico hacia el desarrollo. Y hay que ver casos de éxito de países que han salido de la pobreza, que hoy son considerados países desarrollados, y eso definitivamente sí se puede lograr. Sí hay gente muy capaz en Guatemala, hay gente preparada, gente emprendedora, gente empresarial, pero para ponerlo resumidamente, lo que hoy está afectando a Guatemala es una crisis de acuerdos políticos, una crisis de liderazgo político que no está sabiendo capitalizar en este mar de problemas que hay, el océano azul de oportunidades por capitalizar de Guatemala. Así que se puede. Sería la pregunta. Mi respuesta concreta es que sí, doctor, definitivamente, pero hay que entrarle a los temas desde ya. Y alguien podría decir, pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos dinero?
Aquí le respondo al señor Edgar Barrios, me parece, que dice que él no está de acuerdo con las alianzas público-privadas. Yo quisiera invitar con todo respeto al señor Edgar Barrios que investigue cómo es la infraestructura en países vecinos, digamos Chile, Colombia, México, y qué decir de Estados Unidos, Israel, Corea, Japón, donde su infraestructura la hacen a través de alianzas público-privadas y eso viabiliza. Y dos ejemplos concretos. Yo siempre pongo el tema de los teléfonos, ¿sí? Hoy, gracias a Dios, a que es privado, hay acceso a la comunicación celular. El tema de la energía, gracias a Dios, hay energía. No como Cuba, ¿verdad? Que se va semanas y semanas la energía y la gente pues pierde hasta sus peces, sus pescados porque se les pudren, no tienen una refrigeradora. Entonces, haciendo lo que ya se hizo en teléfonos, ya se hizo en energía, con los puertos, los aeropuertos, las carreteras, definitivamente vamos a avanzar. Así que muchas gracias, doctor, por esta entrevista y no a un más endeudamiento y no a la aprobación de un presupuesto desfinanciado que definitivamente nos llevaría a una peor realidad de la situación financiera y económica de Guatemala. Pues a usted las gracias, doctor Velázquez, por haber estado con nosotros, como siempre, por lo puntual de su punto de vista sobre los temas que ponemos a discusión. Y también muchísimas gracias a usted que se preocupa por el país y que participa activamente en redes sociales y en este foro, en donde obviamente nunca vamos a estar de acuerdo todos en algo. Y ese es precisamente el pluralismo en la opinión. Que usted diverja para nosotros es agradable porque nunca vamos a encontrar que nos digan amén a todo lo que decimos. Y eso es bueno, que haya discrepancia de criterios. Así se construye la democracia. La invitación para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un tranquilo día.